Y le voy a leer 5 versículos solamente que usaremos como base y fundamento para nuestra enseñanza. Marcos capítulo 1, versos 40 al 45. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante se fue de aquel la lepra y quedó limpio. Entonces él le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero él, ido, comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en los lugares en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Acompáñeme a orar. Señor, tú tienes una enseñanza para nosotros, tienes alimento nutritivo que necesitamos en nuestra alma y en nuestro corazón. Satisface el hambre de tu palabra que hay en cada uno de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, nos enseñe, porque yo soy completamente incapaz. Hazlo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor. Un triste descubrimiento. Este hombre sabía que había algo mal, muy mal. Pero de alguna forma seguía pensando que si esperaba en tiempo suficiente, lo que miraba en su piel finalmente iba a desaparecer. Pero no fue así. De hecho, fue empeorando. Pronto, otros hombres empezaron a notar que el hombre comenzaba a estar pálido, enfermo. Y pronto también se dio cuenta de que tendría que hacer un viaje a una ciudad lejana, donde recibiría instrucciones sobre lo que debía hacer. Y así, a la mañana siguiente, se fue camino a la ciudad de Jerusalén y realizó ese largo y agotador viaje. Después de varios días llegó a la ciudad y llegó a una habitación donde nunca jamás había estado, con el fin de hablar con alguien que no conocía. Y cuando finalmente entró en la habitación, esperó, y después de lo que parecieron largas horas, la puerta se abrió y entró una persona con un uniforme. El hombre se puso de pie y le dijo al extraño: aquí está. Se subió la manga, reveló la llaga abierta y goteante. Él dijo: está aquí, y deslizó su cuello. El collar de su túnica, exponiendo otra llaga abierta, y le dijo: aquí está.
También aquí dijo, mientras se quitaba el zapato donde el sacerdote podía ver la úlcera infectada en la parte superior de su pie. Y con eso, el sacerdote dio un brinco hacia atrás y con una mirada salvaje en los ojos le dijo al hombre: te declaro inmundo. Ahora escucha las palabras de la ley. Un leproso debe usar ropa rasgada, su pelo debe estar descuidado y donde quiera que vaya debe cubrirse la boca con la mano y gritar: inmundo, inmundo. Y que el Señor tenga misericordia de tu alma. De inmediato la puerta se cerró de golpe y el sacerdote desapareció. La peor pesadilla del hombre acababa de hacerse realidad. Y mientras se levantaba lenta y pesadamente, se quedó parado en esa habitación oscura durante unos minutos en un estado como de shock. Luego, con determinación, comenzó a rasgar su túnica favorita que su esposa había confeccionado, cosido, hecho solo para él. Se inclinó, recogió el polvo del suelo y lo puso entre sus manos y lo frotó en su rostro y en el pelo, hasta que más bien parecía un hombre salvaje. Y cuando salió, cuando le ardió la luz del brillo del sol, lentamente cubrió la boca con su mano y sofocó las temidas palabras: inmundo, inmundo, estoy impuro. Por primera vez en su vida, la gente se estremeció, se asustó cuando lo vio. Una madre agarró rápidamente a su hijo y le dijo: no toques a ese hombre, aléjate de él. Un vendedor de verduras en la esquina le arrojó algo y le dijo: fuera de aquí. Rápidamente el leproso hizo su camino fuera de la ciudad hacia el campo abierto y comenzó a regresar a casa. Pero sabía que lo peor estaba todavía por llegar. Cuando llegara a casa con sus hijos, con su esposa, no debían tocarlo, ni él a ellos. Y cuando por fin se acercaba a su pueblo, su esposa lo vio venir de lejos, a la distancia. Ella y sus hijos corrieron hacia su padre con alegría, con emoción, solo para escuchar el gruñir de este hombre. Y dijo: manténganse alejados de mí, ya no soy su padre, estoy leproso, inmundo, inmundo. La esposa cayó al suelo en estado de shock. Los niños confundidos se volvieron hacia su madre y le gritaron: ¿por qué? ¿Por qué? Luego, con el corazón roto, el leproso se dio la media vuelta y se alejó. Y cuando se estaba yendo, miró por encima de su hombro por última vez y vio a su esposa, a sus 3 hijos, acurrucados juntos, llorando, sollozando incontrolablemente. Esa memoria quedaría grabada indeleblemente en su mente. El rabino local llevaría a cabo un servicio conmemorativo para él en su aldea. Su esposa podría volver a casarse, aunque él piensa que sabe que no lo hará. Y cada día que el leproso pasa parte lejos de su familia, solo se pregunta: ¿qué pasará con mis hijos?
En un libro muy importante que se llama La vida y tiempos de Jesús el Mesías, el escritor Alfred Edersheim informa esta práctica estándar en aquellos días. Y escribe diciendo: nadie debería saludar a un leproso, no al menos de 6 pies de distancia, 2 metros de un leproso. Y si el viento venía en esa dirección, 100 eran apenas suficientes. Marcos nos relata esta historia. Cómo este hombre viene a Jesús e hincada la rodilla: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le dijo: quiero, sé limpio. Nunca podremos leer este pasaje y entender el significado real a menos que escuchamos una historia como la que acabamos de mencionar, porque todos los que se convirtieron en leprosos tuvieron que dejar atrás sus familiares, sus trabajos, sus amigos. Cada leproso era un padre, una madre, un hermano, una hija, un hijo, un hermano. No sabemos quién era este hombre en la historia de la Biblia, pero seguramente era el hijo de alguien. Tal vez esposo de alguien, como acabamos de escuchar, o padre, o mejor amigo de alguien. Lo que sí sabemos es que debido a su enfermedad, a esta enfermedad de la lepra infecciosa, se perdieron miles y miles de vidas. Se rompieron miles y miles de relaciones y se destruyeron familias. Escuche, la lepra de este hombre se parece mucho a mi pecado y al suyo. En la Biblia la lepra está estrechamente relacionada con el pecado. Considere y observe estas similitudes. Número 1, ambos dos no pueden ser erradicados, eliminados o suprimidos. No pueden. Mucha gente cree que la lepra es una enfermedad que aqueja, agobia solamente a las naciones o países subdesarrollados, que ha sido erradicada, eliminada completamente en los Estados Unidos, pero no es así. Hoy, en pleno siglo XXI, en los Estados Unidos de Norteamérica, la nación supuestamente más avanzada del mundo, existen más de 6,500 personas que padecen, sufren y están afectadas con la enfermedad de la lepra. Personas que están enfermas, contagiosas. Eso no es todo. En todo el mundo hay más o menos algunos 2 millones de personas que padecen lepra. Lo mismo es la verdad con el pecado. Todos los seres humanos estamos infectados con el virus del pecado. Nacimos con la semilla de la destrucción en nosotros y va germinando hasta que nos lleva a la tumba y al juicio de Dios. Nacimos con él en nosotros. Nadie, absolutamente nadie, es inmune a él, al virus del pecado. No hay nada que el hombre pueda hacer para erradicar ese virus mortal llamado pecado, ni las buenas obras. Ninguna buena obra de los hombres hará que su pecado desaparezca, más de lo que tomar un baño pudiera hacer que la lepra desapareciera. Isaías 64:6 en una versión dice: todos nosotros somos como el inmundo, en referencia a la lepra. Otra versión dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, todos nosotros hemos llegado a ser como uno que es inmundo. Jeremías 2:2 dice de la siguiente manera: pues aunque te laves con lejía y tomes para ti mucho jabón,
tu iniquidad queda grabada delante de mí, dice Jehová de los ejércitos. Otra versión dice, aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad aún sigue. Aún está presente delante de mí, declara el Señor Dios. Dice, de la misma manera que un etíope no puede mudar su piel, o un leopardo sus manchas, declara Jeremías 13:23. Así el hombre jamás podrá deshacerse de las manchas que deja el pecado. Así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal, pregunta Jeremías. Número 2. Ambos dos, tanto la lepra como el pecado, tienen y producen un efecto entumecedor en sus víctimas. Escuche con atención. La lepra nodular o tuberculosa, la enfermedad podría comenzar en un inexplicable dolor en las articulaciones. Comienza con pequeñas manchas en los párpados y en las palmas de las manos. Luego se extiende por todo el cuerpo. Blanquea el cabello y lo cubre con escamas y úlceras. Los nódulos, quistes o tumores se juntan en la mejilla, la nariz y la frente, y la apariencia completa de la persona cambia hasta que el paciente ya no parece siquiera un ser humano. Sí. Pero hay otra lepra que se llama lepra anestésica. Las etapas iniciales son las mismas, pero además hay una pérdida de la sensación en las extremidades. Es decir, pronto ya no se sienten las extremidades como los pies, como las manos. La víctima pierde todo sentido del tacto, del dolor, inicialmente en los dedos de las manos y de los pies, y luego esta sensación se extiende por los brazos y las piernas. Como consecuencia de esto y debido a las lesiones, infecciones, hay una pérdida progresiva de los dedos de los pies y al final la pérdida de una mano o de pies enteros y completos. En tercer lugar, el más común de todos, son los primeros dos tipos mixtos. Era un destino terrible. No había cura, ni siquiera una muerte rápida, solo una lenta y tortuosa muerte tras un desgaste terrible de las partes del cuerpo. Y cuando la letra avanza, quien sufre de esta horrenda enfermedad, el leproso, ni siquiera parece ser humano. En algunos casos sin dedos, de las manos, de los pies. Muchos de ellos quedan ciegos, no tienen una nariz, porque se cae, con úlceras que supuran y otras que se han reventado, están creciendo por toda la cara. Es un espectáculo increíble, horrible. Nadie quiere estar cerca de ellos, nadie se le ocurriría tocarlos. Un leproso se vuelve completamente repulsivo tanto para sí mismo como para los demás. El doctor Paul Brand, él es un misionero que ha realizado una gran cantidad de investigaciones sobre la enfermedad. Él explica que en una colina de leprosos en la India, a muchos leprosos les faltaban los dedos de las manos y de los pies. Muchos de ellos parecían perderlos durante la noche. Sin razón, aparentemente desaparecían. Cuando alguien finalmente se quedó despierto toda la noche para observar y ver qué sucedía, descubrieron que las ratas mordían los dedos y los pies de las personas durante la noche. Tristemente, las víctimas no despertaban porque no sentían nada. Eran incapaces de sentir el dolor.
Herbert Lockyer lo describe de esta manera: la lepra no era más que la muerte estando aún en vida. Una corrupción de todas las transpiraciones, los humores, los líquidos del cuerpo. Es decir, una infección o contaminación de todas las fuentes de vida. Una disolución lenta, poco a poco, todo el cuerpo, de modo que una extremidad tras otra en realidad se van pudriendo y caen y desaparecen. Tan triste y tan terrible como la lepra es en sí misma, esta era 2 veces más terrible por el tratamiento al que se le condenaba, que se le infligía a los leprosos. ¿Sabe usted que en Israel los judíos llamaban a la lepra el dedo de Dios? Lo que indica que consideraban que la enfermedad de la lepra era un castigo directo de Dios, un castigo de Él. Lucas, con la habitual precisión profesional de un médico, usa un término preciso, diciendo que el hombre que vino a Jesús estaba lleno de lepra. Lo que indica que esta lepra estaba completamente avanzado y que estaba en las últimas etapas. Su caso era muy grave y probablemente había sido leproso durante mucho, pero mucho tiempo. De la misma manera, el pecado tiene un efecto entumecedor en la conciencia de las personas y del ser humano. En lo que una vez fue considerado malvado para un individuo, se convierte en algo normal. Y pronto la persona se vuelve completamente inconsciente de los efectos terribles que el pecado tiene en su vida. ¿Se ha dado cuenta? Eso explica por qué tantos han perdido total y completamente la sensibilidad en cuanto a la maldad. Romanos 1:32 dice de la siguiente manera: quienes habiendo entendido, es decir, aunque conocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Escuchó bien? El profeta Isaías envía una advertencia a esta clase de personas en Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a los que lo bueno llaman malo, que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Número 3. Tanto la lepra como el pecado destruye vidas. Sí. En los días de la Biblia y hoy, muchos de los países del tercer mundo, las personas con la temida enfermedad se desfiguran al punto que son irreconocibles. Si alguna vez viera usted a alguien en etapas avanzadas de lepra, le horrorizaría esa vista enfermiza. El pecado también le causa eso a la gente. Lo destruye lenta y gradual, física, emocional y espiritualmente. Todo lo que tiene que hacer es ver a alguien en esa etapa avanzada de pecado y verá todas las formas de corrupción, iniquidad, lujuria, amargura, resentimiento, egoísmo, envidia. También ofrece una visión enfermiza de alguien que la padece, porque el pecado también tiene la capacidad de desfigurar la vida de la víctima más allá del reconocimiento. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Número 4. Tanto la lepra como el pecado causan separación. El leproso estaba aislado. Ninguna enfermedad en el mundo antiguo
aisló a un individuo de la sociedad como lo hizo la lepra. De hecho, ¿sabía usted que la palabra cuarentena proviene de la práctica de los judíos? En Italia, en el siglo XIV, la gente se dio cuenta de que en tiempos de pestes o de pandemias, los judíos eran los menos golpeados que los otros grupos étnicos de la sociedad. Llegaron a la conclusión de que era el resultado de la práctica de los judíos de aislar como impuro a cualquiera que tocara un cadáver. Por lo tanto, las autoridades italianas promulgaron una ley que aisló durante 40 días a cualquier persona que tuviera contacto con un caso sospechoso de peste o de pandemia o de esa clase de enfermedades. La palabra italiana es 40, de ahí tenemos la palabra cuarentena que usamos hoy. En Levítico, la lepra es la más grave de todas las formas de impureza. Todas las demás formas de impureza requerían que la persona se mantuviera alejada del templo, pero la lepra requería que la persona viviera completamente separada de la congregación de Israel y de su familia. Levítico 13, 45 y 46 dice de la siguiente manera: y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del campamento será su morada. En ese libro que hablábamos, los tiempos y la vida de Jesús, el Mesías, decíamos que nos describe que nadie debía saludar a un leproso a menos de 6 pies de distancia, o si el viento venía en esa misma dirección, 100 pies de distancia, 30 metros. Se puede imaginar que mientras ese leproso caminaba por la calle, era rechazado. Los niños pequeños lo miraban, se asustaban y oían. Los niños mayores mantenían su distancia, arrojándoles piedras y haciendo comentarios grotescos y groseros. Los adultos preferían caminar del otro lado de la calle, moviendo la cabeza con disgusto y con asco, o simplemente volteando a otro lado. El rechazo y el desprecio eran lacerantes, crueles, despiadados. Pero de la misma manera, el pecado causa soledad y causa aislamiento. Hoy el pecado es responsable de la destrucción de muchos y muchos matrimonios, de jóvenes, de señoritas, de adolescentes, de familias, de amistades, de las vidas individuales y de la sociedad en general. Es una enfermedad que debemos aprender a rechazar sin rechazar a la persona que lo padece. El aislamiento, separación más grave es que nos separa de Dios. Dios aborrece el pecado. Habacuc 1:13 dice: tú eres de ojos demasiado puros como para mirar el mal. No puedes contemplar la iniquidad. Éxodo 14:18, Dios declara por medio de Moisés diciendo: de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Número 5. Tanto la lepra, como el pecado, hoy tienen un nuevo nombre. Hoy a la lepra se le ha cambiado el nombre y se le llama enfermedad de Hansen, con H, Hansen. Es un intento de eliminar el estigma asociado a esta espantosa y terrible enfermedad. De la misma manera hemos llegado a cambiar el pecado.
el nombre del pecado. Por ejemplo, si una persona casada engaña a su esposa o a su esposo y comete adulterio, se le llama una indiscreción. Y cuando, según el caso, los envueltos son contumaces y siguen persistiendo, siguen cometiendo adulterio con la misma persona, en ese caso decimos que están teniendo una aventura. Tal vez una de las razones de la decadencia moral de nuestra sociedad se debe a que las personas no logran llamar el pecado por lo que es pecado. A la homosexualidad hoy le llamamos un estilo de vida alternativo. Hoy la gente sencillamente no miente. Hoy se le llama que simplemente exagera o estira la verdad. A la pornografía hoy en día se le llama entretenimiento para adultos. A la codicia ahora se le ve solamente como ambición. A la lujuria se le llama amor y afecto. A la blasfemia se le llama lenguaje crudo. Fueron los Estados Unidos los que cambiaron oficialmente el término lepra por enfermedad de Hansen o HD, en un intento de evitar la vergüenza política e incluso el pánico. Está bien, sin embargo, cuando llamamos al pecado por otro nombre para evitar el estigma, comenzamos a promover el mal y permitir que crezca, que vive entre nosotros. La paga del pecado es muerte, establece la palabra de Dios. Número 4. El leproso es exactamente como usted y como yo. Exactamente. El leproso es nuestra historia bíblica. Se encontró viviendo en un cuerpo de muerte. No había nada que pudiera hacer para curarse a sí mismo y las cosas empeorarían con el tiempo. Se volvería cada vez más desfigurado, más discapacitado, hasta que finalmente moriría de una infección u otra complicación causada por la enfermedad. De la misma manera, debido al pecado, nosotros vivimos en un cuerpo de muerte, yendo de mal en peor. No hay nada que podemos hacer para curarnos a nosotros mismos. Eventualmente todos moriremos y seremos separados de Dios eternamente y para siempre. Romanos 7:24, el apóstol Pablo exclama con un grado de desesperación: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Job, inspirado por el Espíritu Santo, Job 25 del 4 al 6, dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuánto menos el hombre, que es un gusano, el Hijo del Hombre también gusano. Así como el leproso, Jesús es la única respuesta. Este leproso se acercó a Jesús de rodillas, rogándole, porque sabía que lo único que se interponía entre él y una nueva vida de salud, de vitalidad, era Jesús. Solo siendo limpio podría volver a su hogar, a su hija, a sus hijos, a su esposa, a su trabajo, y sería nuevamente un hombre útil a la sociedad y a él mismo. Y lo mismo es cierto hoy. Aunque ciertamente la paga del pecado es muerte, la Biblia dice que la dádiva, el don, el regalo de Dios es la vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Jesús escuchó decir al leproso: si quieres, puedes limpiarme, Jesús tuvo compasión de él y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. El precio que pagó Jesús por nuestra redención fue realmente terrible. Cuando pensamos en el sufrimiento extremo que soportó para comprar nuestra salvación, nuestra libertad de la pena del pecado, nuestros corazones deberían de desbordarse de amor por Él. Se cuenta que un niño huérfano vivía con su abuela cuando su casa se incendió. La abuela, tratando de subir las escaleras para rescatar al niño, murió en las llamas. Los gritos de auxilio del niño finalmente fueron escuchados por un hombre que trepó por un tubo de desagüe de hierro y bajó con el niño colgándolo fuertemente en su cuello. Varias semanas después se realizó una audiencia pública para determinar quién recibiría al niño en custodia o quién se quedaría a criar el niño. Un granjero, un maestro y el ciudadano más rico de la ciudad archivaron sus peticiones delante del juez y de la corte, y todos dieron razones por las cuales creían que deben ser elegidos para que el niño pudiera vivir con ellos en sus hogares. Pero mientras hablaban, los ojos del muchacho permanecían enfocados en el piso. Luego, un extraño caminó hacia el frente. Lentamente sacó las manos de sus bolsillos, revelando severas cicatrices en ellas. Mientras la multitud jadeaba, el chico de pronto saltó y gritó, reconociendo a quien lo había salvado de esa muerte segura. Este era el hombre que le había salvado la vida. Sus manos habían sido quemadas terriblemente cuando subió por los tubos calientes, ardiendo. Y con un salto, el niño se echó a los brazos y al cuello y lo aferró como si fuera su vida. Los otros hombres que habían puesto sus peticiones se alejaron lentamente y silenciosamente, dejando solos al niño y a su rescatador. Esas manos estropeadas habían solucionado el problema. Muchas veces y muchas voces están llamando nuestra atención. Entre ellos está aquel cuyas manos fueron clavadas en una cruenta cruz que nos recuerda el rescate que fue pagado y las consecuencias mortales. A Él pertenece nuestro amor y nuestra devoción. Hay gritos en todas partes en busca de ayuda. Cuando finalmente nos damos cuenta de las profundidades de nuestra depravación y desesperación, clamaremos a Dios. Y Jesús todavía está dispuesto a limpiarnos si nos humillamos. Y así como el leproso, venimos a Jesús de rodillas rogándole que nos limpie y nos salve de esa enfermedad llamada pecado. Jesús promete que también tendrá compasión de nosotros. No importa lo que hayamos hecho, porque la Biblia promete en Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Hay buenas noticias. Hoy tenemos una cura para la lepra. Requiere tomar un tipo específico de antibióticos durante 6 meses a 2 años. Y hay más buenas noticias. La enfermedad del pecado tiene cura.
La única cura es recibir a Cristo en nuestro corazón, no solo creer. Como creyó este hombre llamado Barrabás. ¿Se acuerda de Barrabás? Barrabás es el único hombre en la historia que puede decir: yo sé que Jesús murió por mí. Yo sé de primera mano que Jesús murió por mí. Pero Barrabás, no tenemos ningún indicio en la escritura o en la historia que haya seguido a Cristo. Alguien le preguntaba: ¿tú crees que Jesús murió por mí? Sí, yo estaba encarcelado por todos mis pecados y todas mis maldades y esperaba ser crucificado, pero de pronto me dijeron: va a morir otro en tu lugar, se llama Jesús de Galilea. Y él salió para seguir viviendo su vida de crimen a la perdición. Necesitamos creer en Él como la única posibilidad de salvación y de vida eterna. Creer en Cristo con todo el corazón. No solo 6 meses o 2 años, sino por el resto de nuestras vidas. La verdad, si usted ha notado, tenemos muchísimo en común con este hombre que tenía lepra. Ambos necesitamos un toque de Jesús para pasar de la lepra a la vida. Y Jesús está dispuesto. Pero algo que resulta aún más importante para Él es saber qué tan dispuesto está usted para venir y poder ser limpio. Usted puede venir a esta iglesia por 10 años, por 20 años, por 30 años. Incluso puede ser quien traiga más gente a la iglesia, pero usted nunca le ha dado su corazón a Cristo. Y sigue viviendo su vida pretendiendo que usted es el capitán de su propia vida. Hoy en día nos hablan mucho de que somos autónomos. Escúcheme, no somos autónomos. La palabra autónomo es una palabra compuesta de 2 palabras griegas. Auto, que quiere decir por sí mismo, y nomos, quiere decir ley. El hombre que se siente autónomo se siente que es ley a sí mismo. Nosotros somos el barro, Dios es el alfarero. No podemos ser autónomos. El hombre es totalmente dependiente de la misericordia y de la gracia de Dios. Y cuando llegamos a ese entendimiento, no nos cuesta entonces trabajo para decirle: Señor, aquí estoy, con toda mi miseria. No importa cuántos grados universitarios usted pueda tener o acumular, al fin de la vida ni siquiera les van a poder echar en su cajón porque van a estar podridos o perdidos. Lo único que tiene es lo que lleva en el pecho. Dice un antiguo canto: soy redimido. Esto es muy cierto. Un Cristo vivo llevo en mi pecho. ¿Y usted? ¿Usted? Si no tiene esa seguridad en este día, en esta tarde, no se vaya sin aceptar a Cristo. Póngase de pie, por favor. Todos de pie. No es mi intención señalarlo ni avergonzarlo. Ahí donde usted está, en lo secreto y en la intimidad de su corazón, usted puede hablar con Dios, con Cristo, y decirle: yo soy ese leproso. Pensé de alguna forma que podía sacudirme de esta lepra, pero sigo supurante
y apestoso. Y necesito tu toque, necesito tu sanidad. A lo mejor tiene tiempo viniendo. A lo mejor usted incluso sirve aquí. Pero hay ese pecado secreto que usted mantiene, que usted sabe que lo separa de Dios y de su comunión. Y usted persiste en hacer esas cosas que sabe que ofenden la santidad de Dios. Ya párele, desista. Aférrese a la cruz de Cristo y a la gracia de Dios y camine firme en pos de Jesucristo. Y será limpio, sano, puro, más que la nieve. Más que la nieve. Y podrá entonces servir a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Eso es lo que Dios busca. Él no busca habilidades. Sencillamente busca que usted le abra el corazón para venir a morar en usted permanentemente. Y Él lo va a habilitar. Eso es lo que hace su Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están aquí dicen: yo quiero vivir limpio? Yo quiero vivir en la pureza del Señor. Quiero que Él me quite toda mancha, todo pecado, ya que la palabra dice que Él viene por una iglesia santa, pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Yo quiero estar así. Quiero vivir preparado cuando Él venga, escuchar el sonido de la final trompeta y bye bye tierra. En una ocasión un hermano me dijo: pastor, yo sé que usted tiene más de una casa. ¿Sí? Cuando Cristo venga, agarre la que quiera, ya no les voy a ocupar. Agarre el auto que quiera, no les voy a ocupar. No planeo estar aquí. Sé que me levantará. Confío en su palabra. Ore conmigo. Señor, aquí nos tienes necesitados, imperfectos, supurantes, pestilentes de maldad. No hay forma que el hombre se pueda librar de la maldad. Tu palabra dice que no hay hombre que viva y no peque. Pero en ti se encuentra la salud, en tu sacrificio, en tu cruz, en tus llagas. Por ellas somos nosotros curados. Que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en este lugar puedan recibir el toque de tu mano preciosa que dice: quiero, sé limpio, mantente limpio, sumérgete en el río de mi Espíritu Santo y la palabra te lavará constantemente. Pero necesitamos hacer algo con todo nuestro corazón y mantenernos en esa posición para que Dios nos mantenga limpios. Él es el que nos mantiene limpios, el que nos da la pureza. Señor, aquí estamos, te necesitamos. Purifica nuestro corazón y nuestro ser. Desarraiga las llagas pestilentes. Ayúdanos para ser más y más como tú. En el nombre de Jesús, ven al corazón, a la vida de cada uno de mis hermanos.